Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, son las 20:30, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y estamos comenzando una nueva edición de Bienvenidos al Tren. Y como es viernes a la noche, ya casi fin de semana, entrando al último mes del año, te propongo salir por un rato de la agenda política y económica. Ya vamos a tener tiempo de retomar la actualidad rabiosa. Ahora hablemos de algo que también nos interesa a casi todos, que también despierta pasiones, pero no tiene nada que ver con la política partidaria. Encima se vienen días de definiciones este fin de semana. Sí, hablemos de fútbol, relajemos un poco, salgamos de la grieta. Al fin de cuentas, somos campeones del mundo y cuando se trata de la selección, por ejemplo, todos pateamos para el mismo lado, ¿o no? Veamos qué noticias hubo en estos días. A ver qué dice, no sé, por tirar algo, la tapa del diario Clarín de hoy. Represalias sin precedentes de la AFA contra estudiantes. Upa, bueno, se ve que hay polémica en el fútbol. A ver, la de ayer, seguro que si habla de fútbol será de mercado de pases, de algún golazo. No. Investigan al financista cercano a Tapia por maniobras con la compra de dólares. Ah, no, bueno, puede ser que sea cosa del día. A ver, la de antes de ayer, la del miércoles, Clarín, uy. La DGI denunció a la financiera ligada a Tapia por más de 800.000 millones. Bueno, capaz que no había otro tema más importante, por ahí no está creciendo la desocupación, no se manipulan las estadísticas del INDEC, no se reprime a los jubilados. Puede ser, ¿eh? A veces no pasa nada. A ver, la de antes, la del martes. ¿Tenemos la del martes? ¿La podemos ver? Denuncias por lavado detrás de la financiera ligada a Chiqui Tapia. ¡Wow! 4 tapas consecutivas de Clarín dedicadas a Chiqui Tapia. ¿Será que el Chiqui es la CFK de 2025? Lo único que falta es que tantas tapas contra Tapia tengan algo que ver con la decisión de la AFA de sacarle los derechos de televisación del fútbol del ascenso a una de las empresas del Grupo Clarín. Qué difícil que la ponen, ¿eh? Después del título fantasma que la AFA le concedió a Rosario Central, obviamente se desató una comprensible ola contra el presidente Ricardo Chiqui Tapia, a la que se subieron todos los que estaban esperando para saltarle al cuello y no precisamente para secarle la nuca. Y es lógico, coronar campeón a Central con un título que no existía hasta hace 2 días fue un papelón y los fallos arbitrales que favorecen siempre a Barraca Central, el club del que Tapia es dirigente, tampoco ayudan. Naturalmente, dirigentes que están desde hace años viendo la manera de convertir a los clubes en sociedades anónimas aprovecharon el papelón para ir contra Chiqui. Los hinchas, que muchas veces, con buenas razones, se sienten perjudicados por los arbitrajes, empezaron a cantar y los periodistas que operan para el lado que sopla el sobre aprovechan la ocasión. Pero lo más loco es que hasta el gobierno, con el expresidente Milei y Patricia Bullrich a la cabeza, salieron con los tuits de punta a sobreactuar indignación. Mirá esto de hoy. Bullrich reveló que el gobierno evalúa cambiar la AFA, institución retrógrada. Ahora sí, seguro que si Pato, los Milei y Sturzenegger intervienen, la AFA será un ejemplo de transparencia y honestidad. Además, está buenísimo, ¿no?, que el gobierno dedique su tiempo a la AFA porque todos los demás asuntos ya marchan sobre ruedas, todo marcha de acuerdo al plan. ¿A dónde marcha? Es otra cosa. Igual, yo esperaría un poco, habría que ver qué opinión tiene nuestro presidente Trump sobre los arbitrajes y los descensos. Ok, nadie de nosotros pondría un meñique en la hornalla por los dirigentes de AFA. Todos sabemos que en los baños de la AFA nadie orina agua bendita, pero la opción es ponerse del lado de Milei, Bullrich y Clarín. Desde hace mucho tiempo, tal vez demasiado, millones de argentinos se resignan a optar por el mal menor. ¿De verdad nos van a obligar a caer en la misma trampa cuando se trata de la pelota? O peor, ¿es el mal mayor contra el mal total, máximo, completo, insuperable? Discúlpame, me dicen de producción que tenemos la tapa de Clarín de mañana en exclusiva. A ver. Uy, es un montón. Va a tener muchos problemas Chiqui Tapia, me parece. En fin, no sé, tal vez sea mejor que sigamos hablando de política, economía y sociedad, que parece un poquito más transparente. Pensalo. Mientras tanto, vení,
subamos juntos a nuestro furgón de noticias para repasar los temas del día. Vos ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Te extrañamos ayer. Gracias por extrañarme. Yo también los extrañé porque además es más cortito este programa que lo que hice ayer. Es una jornada extensa la que te tocó. Me tocó un poco largo. ¿Vos cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal, bien? Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí me acordaba también que ahora a Schwarzenegger no lo permitieron ir a votar a las elecciones de Gimnasia que son ahora de La Plata. ¿Por qué? Porque debía 4 meses. Medio rata. No está pagando la cuota Schwarzenegger. Viste que los socios para ir a votar, que esto es algo en todos los clubes. Tenés que tener la cuota al día. La cuota al día. Claro, ¿no? claro que sí. Tan endeudado como la mayoría de los argentinos. Desreguló sus cuotas. Desreguló sus cuotas y Qué no lo bárbaro. dejaron ir a votar. Pero, ¿y tenía algún candidato que le interesaba? ¿Había un candidato potable en Gimnasia de Grima de La Plata para Schwarzenegger? Bueno, no sé, a tanto no llego. Bien, bueno, pero viste cómo les interesa el fútbol, así que es socio de Gimnasia de Grima de La Plata, no lo tenía a Fede. Bien, anecdótico en todo caso, vamos a entrar en los temas del día, no nos vamos a alejar demasiado de esto y volveremos a hablar de fútbol dentro de un rato nada más. No de fútbol, lamentablemente, vamos a hablar de todo lo que hay alrededor del fútbol y todo este ruido que viene generándose en los últimos días. Pero, ¿qué más tenemos en el fútbol, Fabi? Bueno, seguimos un poco en la agenda futbolística, en la agenda de la AFA, porque Milei, que tenía previsto viajar la semana que viene a Washington para presenciar el 5 de diciembre el sorteo de Mundial que tiene como Argentina cabeza de uno de los grupos, bueno, Claro. Finalmente decidió suspender este viaje. No va a viajar Javier Milei, se va a quedar en Argentina. Un poco lo que dice el gobierno es que se va a encargar de la agenda doméstica. Lo que tenemos entonces es el tuit de Adorni donde da a conocer esta información. Solamente se dijo esto, no es que hubo declaraciones, no es que Milei salió a hablar. Lo que se conoció fue este tuit de Adorni que dice: el presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de Fútbol que se iba a realizar. No se habló de No da justificaciones, no da motivos, hay especulaciones. Una de las cosas que, bueno, que llaman la atención es que es justo en el momento con el conflicto, el conflicto con la AFA, y bueno, lo que se dice es que podría ser un mensaje al Chiquitapia en el medio de esta polémica, un mensaje sutil y silencioso, pero una respuesta de Milei que no se va a mostrar al lado del Chiqui en lo que es este sorteo tan importante, ¿no? Para la Argentina. Viste que igual, perdón, porque me acabo de dar cuenta, digo, teníamos ahí el posteo de, bueno, el actual jefe de gabinete que sigue siendo vocero, pero ahora ya tuitean los hermanos Adorni, viste que también Mati Adorni ya está metiendo lo suyo. Que tienen cargos en el gobierno hace rato, ¿no? Y le apunta también a la AFA. Están, bueno, por supuesto, los Adorni alineados. Está todo el gobierno en esta pelea que un poco me parece que también es la lectura del momento político para empezar a impulsar esto que por lo que uno interpreta tiene que ver también con la ASAD, ¿no? Y con un tema que va más allá de este conflicto en particular con la AFA. Empiezan a deslegitimar y a erosionar una institución que no es del todo, digamos, no genera una confianza. Tiene cierta opacidad. Tiene cierta opacidad y la figura del Chiqui en particular atrae las críticas, ¿no? Así que el gobierno me parece que apunta en este momento hacia eso. Bueno, el viaje a Estados Unidos era una oportunidad para mostrarse un poco internacionalmente a Milei, pero bueno, decidió por la economía y por la agenda doméstica, así que no va a viajar a Estados Unidos y se va a concentrar en el frente interno, que tiene bastantes complejidades y bastantes conflictos. Lo vimos hoy en el Senado. En el Senado hoy asumieron los nuevos senadores, pero asumieron 23 de los 24 que fueron electos en octubre. Formalmente van a iniciar sus actividades el próximo 10 de diciembre, pero bueno, hoy fue el acto de jura en el Senado de la Nación. Quien no tuvo la posibilidad de jurar fue la senadora electa rionegrina, estamos hablando de Lorena Villaverde, cuya jura fue postergada, suspendida en medio de negociaciones internas y reacomodamientos del poder. Se le quitó, digamos, se le quitaron los pliegos por un pedido del peronismo porque
enfrenta causas, enfrenta una situación compleja en términos judiciales. Recordemos que tiene una causa abierta por posesión de cocaína en Estados Unidos, la senadora electa Villaverde. Pero fue hace un montón, también, ya se le acabó. Bueno, pero ahora tiene los vínculos con Fred Machado, también claro, más recientes en la agenda, así que estos pliegos fueron discutidos por parte del peronismo y finalmente, aunque tenían los votos para que asuma, bueno, decidieron, me parece, para evitar polémicas, que justamente ella no jure hoy y sus pliegos vuelvan a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que después del 10 de diciembre tendría que tratarlo a ver si finalmente va a ser aprobada o no y va a conformar la nueva Cámara. En los pasillos, sin embargo, hubo conflictos. No fue un acto, digamos, donde la solemnidad primó, sino que ya empezamos a ver los cruces de lo que va a ser la nueva conformación del Senado. Quien despertó un poquito de chispa fue el cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, que la ex ministra de Seguridad juró como nueva senadora, y lo que estamos viendo es el video del momento en que increpa a Victoria Villarruel porque le negó un discurso. Y lo que se conoció después es que se había acordado entre los distintos bloques que nadie iba a hablar. Bueno, lo explicaba Villarruel en la sesión, en realidad, ¿no? Se lo explica a Patricia Bullrich, pero parece que no la convenció la explicación. Yo creo que era un acting. Yo creo que era parte de su performance para, bueno, sobreactuar autoridad y para empezar a chocar con Victoria Villarruel, que va a ser un poco, me parece, el rol que va a cumplir Patricia Bullrich, también como cabeza del bloque libertario en el Senado de la Nación. Pero bueno, lo que sí tenemos que decir es que el Senado pierde un libertario por ahora, va a tener 19 de los 20 que iban a conformar este bloque y de esta manera va a tener que enfrentar los proyectos, la aprobación de los proyectos del Ejecutivo con esta conformación. Hay que ver si apuran los pliegos para que asuma, ¿no? Para que suma pronto en los próximos meses, a ver si finalmente tienen los votos. Y quien habló después de la jura fue Victoria Villarruel. Tenemos el video para compartir entonces los dichos de la vicepresidenta. Vamos a compartirlo. Porque bueno, el año que viene se van a constituir nuevamente las comisiones con los senadores que están jurando, que entran el 10 de diciembre en funciones, y también, ¿no? nuevos proyectos. Recién hablábamos con Rollón, por ejemplo, en materia energética, y tantas cuestiones que son importantes para el país. Así es, vamos a tener sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre. Allí se van a empezar a plantear algunos temas que el oficialismo quiere traer aquí al Senado de la Nación, así que bueno, todos trabajando, ustedes, yo, todo el personal de esta casa, para que podamos hacerlo mejor para nuestra Argentina. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Bueno, la sonrisa, ¿no?, de Victoria Villarruel, que no sé si es creíble o no, pero por lo menos es un mensaje que quiere comunicar, bueno, que está todo bien. No digo, porque recordemos que también ahora en el Congreso tenés, pareciera que va a haber un bloque justicialista, que ya no va a ser Unión por la Patria, para poder contener a algunos de los senadores de las provincias. Y que Patricia Bullrich hasta acá venía como metiendo un poco con una alianza con los radicales para tratar de armar un interbloque que le sirva a la Libertad Avanza. Entonces es como que va a tener un doble rol. Por un lado va a estar confrontando con quien sería su par, que es Villarroel, para marcarle la cancha, y por otro lado va a tener que mostrar un costado dialoguista si quiere seducir a senadores que responden a los gobernadores, que hoy están medio con un piecito afuera de Unión por la Patria. Sí. Y a senadores que provienen del radicalismo. Recordemos que el radicalismo también tiene sus divisiones respecto a qué tipo de vínculo hay que tener con el gobierno. Sí, además, digamos, en un contexto muy complejo donde las provincias van a tener que empezar a salir a pedir cosas. Entonces no es tan lineal lo que va a suceder. Como decís, sí, me parece que Patricia Bullrich va a tener que tener este doble rol. No sé si empezó del todo bien. Me parece que utiliza mucho esta estrategia de la confrontación, de, viste, llamar la atención. Es parte también me parece, de la práctica performática de los libertarios, y se vio muy marcadamente hoy en justamente la jura del Senado. Vamos a ver qué pasa con Villaverde para ver si se conforma finalmente este bloque de 20 senadores. Vamos a pasar ahora a otra noticia que vuelve a perjudicar a los usuarios y a los argentinos y argentinas, porque se presentó un nuevo esquema tarifario en términos de gas, de luz y de garrafas para 2026, que va a bajar los subsidios.
Este fue el anuncio del día de hoy. Se va a aplicar a partir del mes de enero y va a impactar directamente en los hogares porque se elimina lo que era la segmentación tarifaria, que era un esquema que había presentado Sergio Massa, ¿no? Y desde ese momento permanecía vigente. Bueno, ese esquema se va a extinguir y va a ser reemplazado por algo muy sencillo, que es subsidiados y no subsidiados. Okay. Así que de esa manera se va a organizar el tema de las tarifas. Bueno, miles de familias van a perder estos subsidios, lo que significa un aumento importante en las facturas mensuales a partir del mes de enero. Tenemos una placa para explicar cómo van a quedar entonces los nuevos subsidios. Bueno, ¿quiénes son los que van a acceder a estos subsidios? Los hogares con ingresos menores a 3 salarios. Estamos hablando de 3.641.397, son 3 canastas básicas. Estos son los hogares que van a seguir recibiendo el subsidio. Bueno, pero eso no sé, intuyo que son un montón de hogares. Y se calcula que van a dejar de recibirlo cerca del 45% que lo de reciben quienes actualmente. Hoy lo reciben. O sea, es una cifra realmente muy importante. ¿Y cómo queda el esquema entonces para luz y para gas? Algo raro, porque no es que va a ser siempre el mismo subsidio, sino que se va a diferenciar por temporada. En el caso de la luz, en otoño y primavera, el descuento va a ser del 50% para los consumos que lleguen a 150 kilowatts mensuales. Pero esto, en las temporadas de mayor consumo, aumenta a 300. Claro. Esto es con respecto a la luz. ¿Qué pasa con el gas? Bueno, entre abril y septiembre, el descuento para quienes tengan el subsidio va a ser de 50%, pero ese subsidio se elimina entre octubre y marzo. No va a haber ningún tipo de descuento ni subsidio. Así que este es el nuevo esquema, complejo, ¿no? Las distribuidoras ya están anticipando que va a ser un salto significativo en las tarifas, que las facturas van a venir con grandes aumentos para los argentinos, que podrían llegar a duplicarse en algunos casos, así que vamos a tener que prepararnos para cuando lleguen las facturas en enero, descansen en diciembre, porque en enero vamos a enfrentar realmente lo que va a ser la realidad de las tarifas y lo que va a ser todo el esquema de 2026. Y si te parece, Juan, pasamos a la última noticia que tiene que ver con medidas de fuerza, porque ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, ya anunció que prepara un plan de lucha para los próximos meses para enfrentar la reforma laboral que impulsa el gobierno. Confirmó un paro nacional acompañado de protestas y medidas sorpresivas en distintos organismos públicos para repudiar la reforma laboral que impulsa el gobierno, que en teoría sería primero en los primeros días de diciembre. Se calcula que cerca del 9 de diciembre, que es cuando va a ingresar el proyecto finalmente al Congreso de la Nación, ese día podría ser un paro. Estamos hablando de un paro nacional, y advierten que este proyecto, bueno, implica digamos, directamente un plan de precarización profunda del empleo público, cambios en los convenios, reducción de licencias, bueno, limitación de la antigüedad, pero que no solamente afecta al empleo público, también al sector privado. Lo definen como un proceso de flexibilización para toda la estructura laboral argentina. Por eso lo que dicen es que esto recién va a ser el inicio de un plan de lucha que podría tener un proyecto de huelga general. ¿Hace cuánto que no vemos una huelga general en nuestro país, no? Y bueno, tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Para que sea general. Sí, ahí es muy importante el rol de la CGT, claro, el rol de otros gremios que son trascendentales, ¿no? Así que sí. Recordemos, Fabi, que salió hoy un comunicado del PJ sobre el tema de la reforma laboral, Sí. el primer indicio, que también ya recibió críticas. ¿Por qué? Y algo que acá venimos hablando en varios programas, porque el comunicado habla sobre todo de los trabajadores registrados y los trabajadores de la economía de plataformas, pero deja fuera a los trabajadores de la economía popular, o llamada economía popular, o economía informal. Entonces ya empezó a haber como algunos revuelos con respecto a qué va a pasar con esos 10 millones, que no son los 7 millones que están alrededor del mundo privado, más los 3 millones del empleo público, ¿no? Así son que, los otros 10 millones. Claro, son los otros 10 millones, que además son quienes hoy enfrentan los mayores desafíos en términos de su vida cotidiana. También hay que brindarles una respuesta a ellos. Y además,
gran parte de ese sector también son votantes de La Libertad Avanza. O sea que también me parece que desde ese lugar el gobierno va a tener que darles una respuesta. Pero bueno, la conflictividad social vemos que sigue vigente y empieza a haber algunas muestras de lo que va a ser el 2026 en este sentido. Claro que sí. Vamos a abrir nuestra primera mesa de conversación. Estamos hablando en este tiempo de una nueva etapa en la administración de Javier Milei, cambios en el gabinete, bueno, movimientos como veíamos también en el Congreso, pero vamos a meternos un poquito en lo cotidiano y en el funcionamiento dentro de Casa Rosada del gobierno de Javier Milei. Para hablar de eso lo tenemos a Pablo Varela, periodista político de perfil, acreditado en Casa Rosada. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años llevas en Casa Rosada? 3 años. O sea que te tocó Milei y un cachito de Alberto. Sí, no, en realidad a partir del 10 de diciembre del 23. Así que, bueno, serían 2 años y medio, más o menos, pero digo... Sí, uno va viendo el funcionamiento y vas obviamente pescando, y hay muchas cosas que vas entendiendo que no se van a decir nunca, que no se van a estar explicitadas nunca, pero que uno va leyendo obviamente los pasos y los movimientos para comprender qué es lo que está pasando en la Casa Rosada, ¿no? Básicamente. Me parece que a partir del 26 de octubre lo que sucedió fue lo que más o menos todos intuimos que sucede, que es el gobierno de Karina Milei hoy por hoy. Eso está más que claro. Que Santiago Caputo quedó muy debilitado, que quedó muy golpeado, lo ves en todos los movimientos, lo ves también, digo, hasta la percepción de los rostros, del ánimo, de cómo hablan, de los softs que se dan, de los softs que no se dan, de dónde circulan las versiones, de dónde no circulan las versiones. El empoderamiento de Adorni me parece que es uno de los datos muy llamativos. El hecho de que la CIDE esté ahora en la mira de Karina Milei. Me parece que hay un dato que pasa un poco también desapercibido, que es el siguiente, que es Karina algo cerró con Patricia. ¿Algún tipo de acuerdo? Algún grado de acuerdo tienen con Patricia, seguramente pensando en el 2027, probablemente pensando en la candidatura a la jefatura de gobierno porteño. Está claro que Patricia es la mujer de Karina en el Senado, se vio hoy con toda la gestualidad. Karina hoy estuvo, bueno, un poco lo que contaban ustedes recién, ¿no? Respaldando a su bloque, en definitiva es el armado electoral de Karina que llegó hoy a la Cámara Alta, pero no cerró un acuerdo con Petri. Claro. No cerró un acuerdo con Petri. A Petri lo desplumaron. Claro. A Petri por le eso dijeron, no es un segundo de Petri quien asume en defensa. Por eso no es claro. Luciana Carrasco, que era la que sonaba fuerte, que es la jefa de gabinete de Petri. Y ahí me parece que también se abre una incógnita que pasa también abajo del radar, que es quién va a quedar a cargo, por ejemplo, de la Dirección de Inteligencia Militar. Digo, si estamos hablando de Neifert, estamos hablando de la CIDE, estamos hablando de que Karina está mirando ese área que es clave, que es estratégica, que es sensible, que viene conducida por Caputo y que se va a quedar probablemente con el organigrama de defensa. Bueno, la inteligencia militar también es otro punto ahí a mirar. Pensemos además que defensa tiene sillas en un montón de empresas públicas y que, por ejemplo, maneja fabricaciones militares, maneja FADEA, que viene con una muy mala administración. Está la obra social de los militares, que tiene muchísimos problemas. Así que es Karina ganando terreno, sin igual a dudas, ¿no? Y Pablo, perdón, frente a esto, ¿qué rol estás viendo que está teniendo Santiago Caputo? O sea, frente a esta avanzada, ¿hay una idea de confrontar, de resistir, más bien de perfil bajo? Perdón, porque agrego una cosita a lo que dice Nahuel. Lo vemos más en las fotos, igual, digamos. Aparece en fotos en las que antes no aparecía, aparece en reuniones en las que antes no estaba. Sí, exactamente. Sí, para mí lo que va a hacer Santiago Caputo, que es muy difícil que alguien te lo vaya a explicitar, por eso yo decía un poco, uno va deduciendo en base a los movimientos, es resistir, ¿no? Es probablemente bajar el perfil, dejar de ser una oficina de información como venía haciendo, jugando muy fuerte en los medios de comunicación, para, bueno, ver cuándo es el momento para pasar en todo caso a la ofensiva, si es que Karina, por lo que te dicen todos quienes tratan con ella, no se la termina cobrando tarde o temprano, porque digo, no es que Karina se va a olvidar fácilmente, tal vez ya nos olvidamos, pero antes del 26 de octubre, que fueron las elecciones, desde ya, hubo una ofensiva muy fuerte de Caputo, ¿no? Caputo proponiéndose como el hacedor de la foto de Milei en la Casa Blanca.
Caputo proponiéndose como una palabra que utilizaron muchos colegas, back channel de la diplomacia libertaria, ¿no? Esta suerte de canal paralelo diplomático. Caputo iba por todo, Caputo iba a ser el ministro del gobierno, casi el jefe de gabinete. Bueno, las elecciones lo congelaron, lo redujeron a apenas un vértice del Triángulo de Hierro. Karina ahora mira lo que tiene que ver con la CIDE, Karina se va a quedar con defensa y Karina congeló el ascenso de Sebastián Amerio, que es la persona delegada de Caputo en lo que tiene que ver con la justicia, lo tapona con Mariano Cunio, que se iba a ir, que había dicho pre-26 de octubre, che, yo me voy ahora en unos días, y yo creo que es una transición, ¿no? Está viendo cuál es el dispositivo judicial que va a armar para también quedarse con ese área y ver si ella puede negociar y qué puede negociar con el peronismo en el Senado, porque además de la Corte Suprema de Justicia hay cientos de pliegos de jueces federales y nacionales que están pendientes. Pablo, me llama la atención que hablas de Karina, por supuesto que todos sabemos que el triunfo tiene que ver con ella, pero tiene una capacidad de salir indemne y estoica de situaciones muy complejas, como fue, bueno, caso Libra, Andis, su relación con Españolo, bueno, la cuestión narco, digo, que cuando uno ve lo que sucede, dice, bueno, claramente esto no los toca. ¿Qué se siente en Casa Rosada en relación a estas cuestiones? ¿Pasan, no pasan? Digamos, ¿uno ve debilidades en algunos frentes? Porque pareciera que no les importa. Pareciera, pero yo creo que les importa. En los cambios de gabinete después, bueno, uno se da cuenta que sí, ¿no? Sí, les importa. Yo creo que les importa, yo creo que miden. Creo que el 26 de octubre congeló todo eso que estaba en el aire, que estaba flotando. Me parece que son conscientes de que eso les pegó. Lule Menem, que era el apuntado de los audios de Andis, desapareció, porque más o menos, si vos entrás a la Casa Rosada, no me voy a poner a explicarlo ahora, pero digo, hay sectores por donde a Lule Menem lo veíamos asiduamente, los acreditados. No estuvo más, de repente. Claro. Ni bien... No tiene más oficina, no va más, la sigue teniendo en el mismo lugar. La sigue teniendo en el mismo lugar. Ellos se pueden encargar de que vos los veas o que no. Bien. Pueden ir por adentro, digamos, para decirlo así, por las oficinas, o pueden ir por los pasillos. Pre-26 de octubre, a Lule no se lo vio prácticamente. Post-26 de octubre empezó a mostrarse. Hoy estuvo en el palco con Karina. No sé si lo vieron. Sí. Estaba también Sharif Menem, que es otro de lo que le dicen como el triángulo turco, risueñamente, digo, yo por supuesto. No tengo ningún problema con ninguna nacionalidad. Digo, por Martín Menem, por Lule Menem, Lule y Sharif. Y Sharif, que es el más joven, pero que incluso suena para tener un lugar en el organigrama ahora a partir de la semana que viene, que es la jura de los diputados, en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que sí, que ellos lo miden, que bueno, obviamente salieron muy fortalecidos y que incluso, fíjate que hay algo ahí que están midiendo. Tal vez no es Karina, tal vez es Milei, pero para mí que suspendan el viaje a Estados Unidos, hay algo que están midiendo ahí, ¿no? También, porque ahí hay una foto con Messi que el presidente no logra nunca. Y Karina, porque todas las cosas pasan abajo del radar, pero Karina fue la que se sacó la foto con Chiquitapia en diciembre del año pasado en la sede de la Conmebol. Y después otro gesto que para mí también pasa un poco desapercibido, que ahí yo no logré reconstruir algo, pero que me parece significativo, es que el torneo del fútbol argentino del 26 y del 27 se va a llamar Mercado Libre, que es Galperín. Claro. Y que va a ser el principal auspiciante. Y sí, va a ser el principal auspiciante y tiene muy buena onda, digamos, para decirlo burdamente, con este gobierno y con la afinidad ideológica que tiene Galperín con el gobierno. Entonces, hay ambigüedades. Miden mucho más de lo que dicen. Para afuera bravuconean todo lo que sabemos, pero yo creo que están muy atentos a todo lo que pasa, ¿no? Yo ahí te quería hacer como dos preguntas breves. La primera, algunos plantean que en realidad nunca existió el Triángulo de Hierro, sino que siempre era Karina y Milei, y después hay como otros vértices que van cambiando por la etapa, si consideras que eso es así. Y la segunda es si estás viendo movimiento también de los gobernadores o de lo que no sea la Libertad Avanza, que uno dijera, bueno, empieza a aparecer más seguido en Casa Rosada, que representen a sectores, entre comillas, de la oposición.
Yo coincido con la hipótesis de que Santiago es un agregado para mí de Milei, de Javier, ¿no? Es como sumemos uno más para socializar la cosa, ¿no? Para distribuir las funciones y los roles, pero en realidad después el que está en la cabecera termina tomando las decisiones, que es Karina. En la campaña presidencial no fue tan clave el rol de Santiago Caputo como Milei destacó varias veces en sus discursos. No, es probable que haya sido muy destacado. Está claro que Santiago tiene un manejo de lo que es la campaña electoral, de lo que es lo discursivo, de tener un termómetro mejor de lo que está sucediendo en la sociedad, que probablemente Karina no lo tenga, y que en ese sentido Santiago seguramente puede hacer un montón de aportes. Se fue Pose, y cuando se fue Pose, la figura de Caputo empieza a tener una relevancia muy importante, porque toma la CIDE, porque toma el ARCA, toma aduana con ARCA, toma lo que tiene que ver también con, bueno, obviamente con el manejo de la justicia, con el diálogo con la justicia a través de Amerio, la interlocución, toma salud cuando se va Russo, que en realidad ya lo venía manejando porque Lugones era la figura que estaba detrás de Russo, digo Mario Russo por si alguien no lo recuerda, era el ministro de Salud inicial. Elige bien lo que toma, digamos. No, maneja las cajas, maneja cajas muy interesantes y maneja vínculos muy importantes, digamos, pensar que los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, digo, no es poca cosa. Pero bueno, para mí Karina lo tenía apuntado, ¿no? Claro. Lo estaba esperando. Y pensemos que toda la serie de cuestiones que se filtran durante la campaña, los Menem con el Banco Nación, con la empresa, digamos, con las empresas que eran proveedoras del Banco Nación, todo eso era toda una rencilla entre ellos feroz, el parejismo, todo eso quedó atrás, ¿no? Todo eso quedó atrás. Pero me parece que Karina lo estaba esperando, que siempre fue Javier y Karina, y que en última instancia había ahí un tercero en discordia, para decirlo, no en términos, digamos, en términos políticos estrictamente, y que bueno, con el triunfo del 26 de octubre quedó muy ratificada ella, ¿no? Que no sabemos cuál es su expertise, además de una prepotencia de trabajo muy fuerte, que es lo que todo el mundo señala, pero después no se le ve, digamos, por lo menos en la oratoria no la tiene, pero bueno, debe conducir muy fuertemente o muy férreamente sus equipos, coincido. Es un poco, ese triángulo era medio mentiroso, y yendo a la segunda parte de la pregunta, yo lo que veo es que Jalil volvió a estar ahora por segunda vez, y más allá de algunas gestualidades o algunas fotos, lo que veo reiterado en los gobernadores es que esto que pasaba con Franco, ¿no? También, las buenas intenciones, las fotos, está todo bien, firmamos, pero después no pasa nada. Claro. Y no pasa nada porque ¿quién detiene el movimiento de las cosas, de las negociaciones? Y yo creo que en definitiva la mirada del presidente y la idea esta de cerrar los grifos y la plata para las obras públicas no están, y las obras públicas fueron transferidas y fueron firmadas y no se cumplen. No se cumplen, y entonces los gobernadores mostraron los dientes como los mostraron durante la campaña, y ahora, bueno, tuvieron que ir al pie por el 26 de octubre, pero me parece que empieza a repetir. El gobierno tiene un dispositivo muy pobre de negociación. Acá lo que se ganó, si yo fuese gobierno diría, ganamos tiempo, no ganamos más nada. Claro. O sea, ¿hubo cambio de nombres? Sí, pero yo no veo un dispositivo más sólido para negociar nada. Por más que Diego Santilli se pase en un roadshow con un álbum de fotos maravilloso. Bueno, ahora van a tener unas cámaras un poquito más favorables. Eso sí, eso claramente, estoy 100% de acuerdo, pero después no veo ciertamente un dispositivo. Digo, cambiaron los nombres, pero no cambió la modalidad de negociación, y vos decís, bueno, tenemos 4 gobernadores que nos van a votar todos, sumamos, todo eso no está. Todo eso sigue sin estar. Ganó tiempo el gobierno, pateó la pelota para adelante. O sea, el famoso Pacto de Mayo sigue siendo testimonial y nada más. Yo pienso simplemente lo siguiente, vienen anunciando reformas desde que arrancaron prácticamente la gestión. No tienen todavía redactada la reforma laboral. Claro. No la tienen. No la tienen. Tienen los capítulos. El otro día que hubo una reunión del Consejo de Mayo, circularon los capítulos. Seguramente hay un borrador avanzado.
la quisieron consensuar probablemente con la CGT, no lo pueden. Martínez mostró, digamos, cierta disconformidad después del Consejo de Mayo, pero digo, dan muchas vueltas, van, vienen, no está claro cuál es el itinerario de extraordinarias, cuál es el temario. Ahora incluyeron, allá hace unos días, pero incluyeron la ley de la modificación de la ley de glaciares. Me parece, sí, sinceramente, que no tienen un dispositivo político claro. Les funcionó bien lo del partido, les funcionó bien lo de lo violeta y les funcionó bien Javier Milei como el gran elector. Y les funcionó bien que la inflación es más baja que la del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ni siquiera te diría que baja. Me parece que les funciona eso. Y acá patearon la pelota para adelante, ganaron tiempo y veremos qué pasa en marzo con toda esta conflictividad que vos estabas mencionando, detallando, y con un gobierno que, más allá del presupuesto, no sé cuánto más va a tener aprobado, y ponerle que tenga aprobado todo el paquete de extraordinarias. ¿Cómo se traduce en el humor social eso? Claro. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Pablo Varela, lo tenés en perfil, por supuesto, siguiendo todo lo que sucede en la Casa Rosada. Vamos a pasar a otro tema. Buen fin de semana y gracias por venir, Pablo. Vamos a hablar ahora de la situación económica del campo en el agro. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar con Sebastián Premisi, que es periodista de investigación y economía en El Destape y escritor, autor de Santiago Maldonado, Un crimen de Estado, La Patagonia ajusta y de Patrones y Peones, y con Sebastián Campos, secretario de Bases Federadas, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, filial Pergamino. Saludo primero a Sebastián Premisi, que está aquí en la mesa. Bienvenido, Sebastián. Gracias por estar acá. Gracias a toda la mesa. Y saludo a Sebastián Campo, que lo tenemos conectado en forma remota. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches, ¿todo bien? Te saludamos desde Bienvenidos al Tren. No lo estamos escuchando, Sebastián. Tal vez estás muteado, Ahora corregimos lo que está pasando allí. Pero empezamos con vos, Sebastián. Publicaste una nota hace muy poco tiempo que da cuenta de la baja en las compras de maquinaria agraria, de tractores. Hay una situación crítica en el campo argentino. Digamos que no sé si crítica, tenemos que empezar a hablar de los varios campos. Bueno, acá desde Bases Federadas van a poder dar la realidad de los pequeños productores. Este es un informe del INDEC que salió esta semana que habla justamente de la caída de la venta en unidades de tractores, sembradoras e implementos. Implementos podemos encontrar los silo bolsa, por ejemplo. Es un dato significativo. La caída es entre el 30% y el 15% en unidades, tanto en tractores como en sembradoras. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Esto es un informe del INDEC, son encuestas que se hacen de manera permanente, y yo en el artículo lo relacionaba con otro informe de la Universidad Austral, y es un observatorio que suelo tomar, es un think tank de la derecha, que suele apoyar las políticas gubernamentales, donde describía, previo a las elecciones del 26 de octubre, que el clima de negocios en el sector agropecuario para las inversiones de capital, la verdad que no venía muy bien. Y esto se explicaba por cómo les está afectando a una parte del sector agropecuario. Y esa parte es la que no se benefició con la baja de retenciones a 0 por 72 horas, que es un negocio fenomenal. Que fueron los grandes exportadores, ¿no? Fueron los grandes exportadores y probablemente también los grandes grupos sojeros concentrados, que tienen una integración vertical. Paréntesis, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas tiene que sacar un dictamen sobre toda esa maniobra, probablemente la semana que viene. Como te decía, esa situación de la baja de la compra de maquinarias la explicaba la Universidad Austral por los ruidos macroeconómicos, las altas tasas de interés que se venían registrando, con lo cual encarecía el crédito, y el tipo de cambio. Es decir, esta cuestión de lo que siempre suelen pedir los sectores primarios de una baja de retenciones, que le llegue la baja de retenciones, o una devaluación que sería como el menú tradicional. No podríamos decir que es una situación crítica en un contexto donde la cosecha de trigo para la campaña 25-26 va a ser buena, pero habla de lo que no venía sucediendo en relación a otras campañas. Es decir, cuando el sector agropecuario liquida, se hace de ese capital, lo que hace es invertir en bienes de capital. Claro.
ahora se registró este retroceso. Y otro dato que también me parecía significativo, el reemplazo de maquinaria de fabricación nacional por los importados. Digo, una de las decisiones que también forman parte del acuerdo Máquinas usadas. Máquinas usadas. Claro. También máquinas que vienen de China y máquinas usadas, sobre todo de Estados Unidos, forma parte del acuerdo. La participación bajó muchísimo. En el tercer trimestre del 2023, para hacer la comparación, era del 92%. Bajó ya casi 12 puntos porcentuales la participación de tractores nacionales en relación al total vendido. Ahora sí creo que lo podemos escuchar a Sebastián Campo. Entiendo que nos estabas escuchando a nosotros también. Sebastián, ¿cómo estás viendo vos esta situación que describía aquí tu tocayo, ¿no? De lo que está pasando en particular con los pequeños productores? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Sí, los escuchaba atentamente. La verdad es que no me llama la atención que frente a estos modelos económicos haya una disminución en la inversión. Me hace acordar a la década del 90 cuando yo empecé a trabajar en el campo, donde fábricas como Basal y Fabril, Enfilmat y todo lo que es el cordón metalmecánico de Santa Fe, ¿no? Que fue luego en auge después del 2003, 2004, con aquella soja de 500, 600 dólares que se desarrolló tanto y que desarrolló tanto las ciudades del interior de Santa Fe, sobre todo, con pymes y con grandes empresas que hicieron marcas de industria nacional. Este modelo de gobierno que empieza con una devaluación que al campo lo perjudica en ese momento, y voy a explicar este punto porque no siempre es beneficiosa, y en este caso me parece importante decirlo, Juan, y es porque nosotros veníamos, todos los pequeños productores, muy endeudados por la sequía del 2023. Claro. Y a nosotros, cuando nos prestan plata para volver a producir, ya sea la cooperativa o el acopio, nos prestan dólares. Es decir, que hasta diciembre del 23, nosotros nuestra deuda la multiplicábamos por 340, 350 pesos el dólar, y de un día para otro la empezamos a multiplicar por 800. Y no pasó lo mismo con los cereales de manera inmediata, con lo cual ahí tuvimos un cimbronazo muy grande en principio de la gestión de Milei. Y el dato que agrava toda esta situación que bien definía Sebastián es que estamos frente a un año que climáticamente está acompañando mucho, a excepción de la zona de 9 de julio y las zonas que están inundadas. El resto del país viene con una excelente cosecha de trigo, de arveja, de todos los cultivos de invierno, con una buena siembra de soja, de maíz de primera, y aún así, con el ánimo de los productores para arriba, digamos, porque eso a los productores siempre nos anima un poco, estamos medio que la billetera no nos alcanza y apenas si podemos ir pagando los insumos. Así que es un dato muy preocupante, porque si con buenas cosechas estamos teniendo esta realidad, imagínate el golpe que sería cuando el clima golpea un poco más, ¿no? Claro. Recién estaba pensando en, bueno, los sectores que este tipo de gobierno celebra, ¿no? Como propios, como exitosos, incluso como modelos a seguir. Claramente el campo es uno de esos sectores que se ponen la camiseta, lo defienden, hablan de un proyecto reprimarizante. Pienso en dos preguntas. Primero, ¿cómo se expresa esto políticamente? Porque hasta ahora pocos sectores del campo, salvo los pequeños productores, digamos, no salieron a dar ni su punto de vista, ni a exigirle algunas medidas al gobierno, o por lo menos si lo hacen por lo bajo, ¿no? Para no, digamos, generar mayor expectativa o para no polemizar. Y por otro lado, ¿cómo se traslada la falta de inversión a futuro? Porque lo que están mostrando ustedes es que cuando no se compran máquinas, cuando no se invierte, eso significa que se va a perjudicar, digamos, a futuro, tanto sea la cosecha como, digamos, el sostenimiento de todo el sistema del campo. Para cualquiera de los dos la pregunta. Con respecto a lo primero que preguntabas, de cubrir varias inauguraciones de la sociedad rural, creo que en esta etapa, como sucedió con Macri, hay una coincidencia ideológica, claro, más que económica. Digo, la cuestión ideológica, pese que en la sociedad se discute que no existen más las ideologías, no. En el sector agropecuario, en las cúpulas dirigenciales, y en lo que es la mesa de enlace, pesa mucho. Entonces el acompañamiento se da a pesar de esta caída económica. Sucedió hace muy poco con los balances de Globo. Globo
Neupatel salió a bancar muy fuertemente las políticas de la administración Milei cuando sus balances daban cuenta de una pérdida trimestral. Entonces, ¿cómo te podés cómo te lo preguntás? Estás perdiendo guita, pero a su vez bancás. Bueno, hay una coincidencia ideológica muy marcada. También uno se lo puede preguntar con el acuerdo con los Estados Unidos. Nosotros competimos, no somos complementarios con Estados Unidos en el sector agropecuario. Y esto también va a afectar a los pequeños productores. Ahora le paso la pelota al tocayo. La cuestión de las patentes y las semillas con el acuerdo de los Estados Unidos, pensando en inversiones a futuro, porque eso va a ser muy condicionante. Discusión histórica que se da en la Argentina, sobre todo la Federación Agraria la venía dando, va a condicionar mucho a los reales pequeños productores, los que tienen entre 10 y 50 hectáreas, que son una parte muy importante de ese sector agropecuario. En volumen te diría que es el mayor. Claro. Sebastián Campo, te escuchamos, te veíamos a sentir. Sí, mirá, en los últimos 20, 30 años desaparecieron alrededor de 200.000 pequeños productores, con lo cual la concentración en el uso y la tenencia de la tierra fue abismal. Y no desaparecieron los grandes grupos concentrados del agro, desaparecieron los pequeños y medianos productores. Después estamos los que elegimos el arraigo y la pelea, y la verdad es que la venimos manteniendo a capa y espada, pero es cierto, y es un dato que a mí me preocupa mucho, esto de bancar a pesar de que económicamente no sirva. Pero además yo le agrego a eso que cuando yo hago un análisis también de política exterior, que bien decía él, esta alianza con Estados Unidos es un país claramente competidor nuestro, y pienso siempre en la industria metalmecánica que tan perjudicada se ve con la importación. Este gobierno abre la importación de maquinaria usada a nuestro país. Claro. Promueve también la exportación de ganado en pie, es decir, pónganse ustedes en lugar de un frigorífico, de una sala de faena, cuando los que defendemos la industrialización del agro decimos que lo que queremos dar es valor agregado a nuestra producción. Imagínense que este gobierno lo que hace es habilitar a que se pueda exportar ganado en pie. Con lo cual sí, la tolerancia que hay es algo que me cuesta mucho entenderlo, pero sí sé que desde el 2008 para acá, desde el conflicto con el campo, hay un sector que se ha agudizado ideológicamente y que está dispuesto a tolerar con tal de no aguantar el peronismo, y se ha hecho de tal manera ese fanatismo antiperonista que está dispuesto a tolerar, por ejemplo, que alianzas con países que compiten con nosotros. Es muy preocupante. Yo creo que gran parte de esa responsabilidad es de la mesa de enlace, porque ha perdido la identidad cada una de las entidades que la forman. Por eso nosotros creamos Base Federada y nos fuimos de Federación Agraria, porque sentíamos que en esa mesa de enlace un poco se confundían, y nosotros tenemos bien claro cuáles son nuestros orígenes, la del colono, la del pequeño productor agropecuario que viene de España, de Italia, a hacer la América y logra comprarse su chacra acá en la década del 40, del 50, y logra establecerse como un pequeño productor agropecuario. Sin embargo, toda esa historia la vemos olvidada hoy. Con dolor describo esta situación, y una alianza con una institución como la Sociedad Rural, que ha estado siempre defendiendo otro sector del agro, un sector más concentrado, más relacionado a otro tipo de actividad económica. No entendemos bien qué hacen los pequeños productores ahí. Es por eso que nosotros creamos Base Federal, y ahí intentamos dar esta discusión y decir que nosotros no somos lo mismo y que no queremos profundizar esta desaparición y ser productores de desaparición en los próximos, no sé, 10, 15 años, que si esto sigue así va a pasar, es lo que yo veo para mi futuro. Digamos, yo no me veo productor en los próximos 20 años, a menos que haya un cambio radical en las políticas y que se favorezca el arraigo, la agricultura con rostro humano, la chacra mixta, la pequeña ganadería, los porcinos, bueno, un montón de cosas que se podrían hacer y lamentablemente no se hacen. Sí, nada parece ir en la dirección que estás describiendo, Sebastián. No tengo un solo indicio que me acerque a eso. Pero Juan, les aseguro que no es difícil, que es voluntad política, que se puede hacer. Nosotros hemos presentado proyectos de retenciones segmentadas, donde decimos que los pequeños productores tenemos que tener una alícuota menor que los grandes productores. Hemos presentado proyectos para pequeños ganaderos. Hemos presentado proyectos. Bueno, este gobierno desarticuló la ley ovina, una de las cosas que sí funcionó hasta el 2023 y funcionaba muy bien con la producción de carne de
de ovejas y de lana, y este gobierno la desarticuló. Ustedes fíjense el ataque al INTA, al CONICET, instituciones que son fundamentales para los pequeños productores porque son los que nos dan el conocimiento técnico, porque a veces nosotros que no tenemos plata para pagarle a un agrónomo, a un veterinario, a un contador, no sé, un servicio elite porque no nos da la economía para poder pagarlo, el INTA, que se acerca a tu chacra, que te acerca un técnico que hace 30 años que hace cerdos y te da una mano, que hace 30 años que hace terneros y te da una mano. Digo, y este ataque, esta desfinanciación a una institución que creemos que tiene que estar organizando charlas, recorriendo chacras, fomentando el cooperativismo, digamos, es atacada, y nosotros eso lo vemos con mucho dolor, por supuesto. Recién te escuchaba lo que decías del financiamiento, ¿no? Del INTA, las investigaciones de las universidades, bueno, el cierre también de lo que era el Instituto de Agricultura y Economía Familiar. Pareciera como que realmente el proyecto de este gobierno es la mayor concentración posible de estos sectores del campo. Pero me pregunto, ¿existe en algún país del mundo una estructura como esta que se pueda sostener con muy pocos productores? Porque incluso entiendo que Estados Unidos, que es el modelo a seguir, tiene otra estructura, donde hay pequeños productores, donde, digamos, incluso se levanta esto del farmer con su granja. Entonces, ¿hay algún otro proyecto que uno pueda espejar, decir, bueno, de esta manera funciona? A cualquiera de los dos. Bueno, creo que nos tenemos que ir a la constitución misma del Estado Nacional con la campaña del desierto y cómo se distribuyeron las tierras. Claro. Y la constitución, los grandes latifundios. Y cómo la distribuyó Estados Unidos en su momento, ¿no? Y cómo la distribuyó Estados Unidos en su momento, que ahí se marcaban dos modelos totalmente diferentes. El grupo Benetton tiene en la Patagonia 900.000 hectáreas. Claro. Digo, a mí no me entra en la cabeza la dimensión de cuántas son 900.000 hectáreas. Es un montón. Y es una presencia territorial que, uno dice en la Patagonia, está alejado, solo se puede hacer ganado ovino. Y no, hoy con las tecnologías que hay, se puede hacer maíz para forraje en la Patagonia. Yo viví en Santa Cruz y existe esa experiencia de hacer ese tipo de cultivos en zonas frías. Pero la cuestión de la concentración de la tierra es vital para cualquier otro proyecto. No por casualidad, en el decreto 7023 se incluyó la eliminación de la ley de tierras de protección del dominio público a la extranjerización de la tierra. Está frenada por una medida cautelar todavía, pero existe esa concepción de desarticular todo lo que signifique mercado interno. Y algo que para mí es clave y con el INTA se ve es la despoblación. Digo, si con la campaña del desierto se llevó adelante un genocidio con los pueblos originarios para poblar y poblar de esa oligarquía, ahora se está también intentando despoblar grandes territorios de la Argentina para que los que son los defensores de la tierra no estén allí, que pueden ser o los pueblos originarios o los chacareros. Digo, hay una cuestión programática. Agricultura sin agricultores. Totalmente, sí. Y se ve mucho también en los proyectos mismos de Patricia Bullrich en términos de seguridad. En armar task force para proteger activos en Vaca Muerta. Y, o sea, esa militarización de los territorios, o en la zona, en el norte del país, con los proyectos mineros, forma parte de algo programático. Uno encuentra los tramos comunes con esa campaña del desierto en la actualidad. Si hay otra posibilidad de otro proyecto, y sí, en esta misma esbozo se pueden plantear políticas totalmente diferentes. Se necesita otro tipo de país hoy en día. ¿Encontrás vos, Sebastián Campo, alguna referencia, digamos, en el mundo que pudiera ser útil para otro tipo de proyecto para el agro argentino? Eduardo Galeano decía que América Latina había sido conquistado y Estados Unidos decía colonizado. Y de ahí su organización en la distribución de la tierra. Nosotros no tuvimos esa posibilidad. Sin embargo, hubo algunos momentos históricos en los que sí pasó. La primera chacra que compra mi abuelo con su hermano, en la década del 70, logran escriturarla, era de 50 hectáreas, y al lado, mirá qué casualidad, había otra de 50, y al lado otra de 50, y al lado otra de 50. Quiere decir que esa tierra fue distribuida entre los colonos de aquellos momentos. Ahora ustedes fíjense que cuando uno habla de reforma agraria que figura en el estatuto de la Federación Agraria Argentina, no estoy diciendo nada
que no esté escrito, todo el mundo se alarma y dice no, no sé qué, pero nadie dice que hoy la hectárea de campo en Pergamino vale $15.000, lo cual hace que sea inaccesible para cualquier pequeño y mediano productor. O sea, la reforma agraria ya está hecha, pero al revés, es para que la compren los que ya tienen mucho dinero y pueden comprarlo. Si a mí, mi vecino de al lado vende 20 hectáreas y me encantaría comprarlas, por supuesto. Ahora, a $15.000, ¿quién puede comprar una hectárea de campo en Pergamino? Absolutamente nadie. Entonces, lo que sí pudo hacer mi abuelo hace 50, 60 años atrás, como tantos otros, hoy no se puede hacer. Sin embargo, sobre eso nadie dice nada, y el Banco Nación no te ofrece un crédito a 30 años para que un joven de, no sé, 20, 30, 40 años, pues tenemos un poquito más, pueda pagar un crédito a 20 años, 30 años para comprarse un campo. Entonces la reforma agraria está. Lo que pasa es que está funcionando exactamente al revés. Sí, ahí yo te quería hacer una pregunta, Sebastián. Con esta idea que vos decías, la reforma agraria al revés, ¿no? ¿Cómo te parece a vos que debería ser hoy una reforma agraria progresista, popular? Es decir, ¿te debería traer la misma tradición que tenía en sus orígenes? ¿O te parece que en función de ciertos cambios esa reforma hoy tendría que tener otros elementos? Porque a mí también te incorpora algo que siempre también me llama mucho la atención, que también desde el 70 hasta acá hubo un nivel muy fuerte de concentración demográfica en nuestro país. Prácticamente el 94% de la población se concentra en los grandes centros urbanos, ¿no? Digo, ahí mi pregunta es si una reforma agraria también no tendría que ir con una idea de, nombraste la palabra arraigo, de volver esta idea de decir, bueno, desconcentrar para que haya oportunidades en el campo para que la gente se quede y por lo tanto eso también permita otro tipo de formas de hábitat. Hace poquito estuve averiguando y no pude conseguir el dato porque ustedes no se imaginan la cantidad de viviendas abandonadas que hay en los campos. Viviendas que están habitables, digamos, con un poquito de amor, con un poquito de gana y un poco de dinero, por supuesto, también. Y uno piensa cómo hay gente que no tiene dónde vivir y hay tanta capacidad ociosa en los campos donde se podría hacer una huerta, donde se puede producir tomates, morrones, digo... ¿Cómo, digamos, no me entra en la cabeza cómo puede convivir esas dos realidades en un país tan grande y tan lindo como Argentina? Yo creo que la reforma agraria tendría que ver con eso, con revivir, destaperizar, digamos, que esa tapera, esa casa que hoy está abandonada vuelva a estar, porque, insisto, hay cosas que a mí me cuesta comprender. Cómo antes una familia elegía vivir en el campo cuando no tenía luz, no tenía 4x4, no tenía internet, no tenía celular. Y ahora que tenemos todas esas herramientas que facilitan la vida en el campo, hay grandes asentamientos en las ciudades donde la calidad de vida es muy inferior. Entonces yo me imagino siempre un abanico que faciliten, que estimule a la vida rural, a la producción de cercanía, a las pequeñas, digamos, industrias de valor agregado cerca de los pueblos. El pueblito donde vivo yo, que es Acevedo, no tiene industria para el campo. Acá están las cooperativas de acopio de cereal y del acopio a la exportación, pero no hay una que dé valor agregado. No hay nadie que haga, no sé, un dulce de frutilla, que haga dulce de durazno, no sé, no hay nada de eso. No hay una curtiembre. Entonces, uno cuando piensa en la cantidad de oportunidades perdidas que hay, en la cantidad de trabajo genuino de calidad que se podría hacer, en la cantidad de alimento más que se podría hacer, cuando a veces yo escucho a algunos dirigentes del campo golpeándose el pecho y diciendo que somos eficientes, yo la verdad que no coincido con eso. Yo creo que hay mucho por hacerse todavía, que hay mucho por mejorar en calidad, en cantidad, y me parece que una reforma agraria tendría que ir en ese sentido. Por supuesto que tiene que estar ayornada y no puede ser la misma de hace 50 años atrás, pero sí se tiene que discutir una ley de acceso a la tierra, una ley de semillas que recién la nombrabas a la pasada, pero es importantísimo porque están trabajando sobre las patentes de la semilla que usamos todos los años. Y después a veces nos quejamos de las retenciones y ponemos mucha más plata a los privados en insumos y no nos damos cuenta, pagamos más caro el paquete tecnológico o el arrendamiento de la tierra que las retenciones. Y sin embargo esas cosas no se discuten. Por eso nosotros los que pretendemos dar la discusión, nos queremos mirar la cara y decir, che, mirá, la verdad que a mí, yo quiero un crédito en el Banco Nación, yo que tengo 50 vacas nada más, no quiero el mismo crédito que un tipo que tiene 10.000 cabezas. Yo creo que tengo que tener otras herramientas para poder mejorar mi chacra, mejorar mi producción.
Sebastián, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, igual. Sebastián Campo compartía con nosotros la mesa y gracias también a vos, Sebastián. Sebastián Premisi, gracias por haber venido a Bienvenidos al Tren. A vos te decimos que nos esperes un segundito nada más. Tenemos más temas para conversar. La guerra alrededor del fútbol argentino, por un lado, y por otro, la situación de los trabajadores de la cultura. Las conversaciones que tenemos por delante hasta las 22 aquí en Bienvenidos al Tren. Esperanos que ya volvemos. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastic confitados? No, ni idea. Confitados, coloridos, inteligentes, no vas a poder compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¿Sabías que podés esculpir tu cuerpo y modelar tus curvas sin esfuerzo y en la privacidad de tu casa? ¿Sabías que podés adelgazar con solo unos minutos al día, sin gimnasia y sin dietas? Con VibroSlim es posible. Te presentamos el cinturón vibratorio que revoluciona el mundo del cuidado personal y el fitness. Con VibroSlim modelás tu cuerpo en poco tiempo. VibroSlim elimina la grasa corporal gracias a sus miles de oscilaciones por minuto, generando desde una vibración suave hasta un poderoso movimiento oscilatorio calculados para disolver esos kilos indeseados. Podés trabajar cintura, glúteos, brazos, piernas o la parte del cuerpo que prefieras. En su nueva versión recargable vas a poder llevar tu cinturón reductor a donde quieras. 3 modos y 5 programas de oscilación para tu pérdida de kilos a medida. Con su batería de litio de larga duración, podrás disfrutar de hasta 2 horas de su uso continuo con una sola carga. Con VibroSlim, todo lo que necesitas son 15 minutos al día. Transforma tu cuerpo de una manera fácil, cómoda y rápida con VibroSlim. Modelá esas áreas que lo necesitan, perdiendo kilos de más sin ningún esfuerzo. Recargable y portátil. Llévalo a cualquier parte para usarlo unos minutos al día y disfrutar de la silueta que querés. Escanea el QR, llama al teléfono que ves en pantalla o entra a nuestra web y adquirí tu VibroSlim ahora mismo. Descubrí los productos fitness más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. ¡Llama ya!
vuelta, son las 21:34, segundo bloque de Bienvenidos al Tren este viernes y como te adelantaba, vamos a hablar ahora un poco de la guerra alrededor del fútbol argentino, fútbol y política, de qué manera se están articulando en este momento, cuáles son las tensiones que están en juego. Vamos a hablar con Juan Pablo Rubinacci, está en línea, periodista de Letra P, escritor también, autor de la biografía política de Juan Sebastián Verón. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juan? Un gusto, gracias por el llamado. Igualmente, gracias a vos. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de esta guerra que se está dando hoy alrededor de la organización del fútbol argentino? Bueno, vos marcabas ahí las tensiones que asoman siempre detrás del fútbol, que naturalmente me parece tientan a la política en tanto un negocio y una industria multimillonaria y de vínculos que están absolutamente en todo el planeta, como un espacio de poder bastante fuerte y que obviamente la política no se quiere perder. Acá me parece que ha tomado trascendencia más allá de la discusión de la conducción del fútbol argentino, que es un poco lo que plantea Juan Sebastián Verón, de una modificación, de una organización distinta a la actual, también un cierto oportunismo político por parte del gobierno nacional, ¿no? Que se pudo ver bastante en estos días, subiéndose tal vez a esa iniciativa o a esos cuestionamientos por parte del presidente de Estudiantes de La Plata, me parece a mí únicamente porque tiene un respaldo y un perfil mucho más vinculado al peronismo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y toda su conducción. Así que me parece que un poco va por ahí, que se van mezclando las cosas de manera natural, porque ha pasado toda la vida, pero uno lo ve hoy con un gobierno nacional que es tan afín a esto de la cuestión digital y de la presencia en las redes y en los aparatos mediáticos que, bueno, naturalmente hace que tome la relevancia que tomó en estos días. Ahora, pero ¿se puede hacer un trazo grueso de este modo? Decir, bueno, AFA, Chiquitapia, peronismo, sociedades civiles sin fines de lucro de un lado y del otro, bueno, el gobierno, la oposición dentro del fútbol argentino, con Verón como un referente y las sociedades anónimas deportivas. ¿Es como tan simple como esto o hay más complejidades? No, hay complejidades. Por un lado sí, a ver, peronismo, conducción del fútbol argentino sí, a ver, ellos lo dicen abiertamente, además hay vínculos que son notables. Claudio Tapia es el presidente del SEAMSE. El SEAMSE es un organismo que se encarga de los residuos en el Gran Buenos Aires, fue designado por Axel Kicillof. La Asociación del Fútbol Argentino hace días nada más acaba de rubricar un acuerdo para hacerse cargo de la administración del Estadio Ciudad de La Plata, que también es provincial, con lo cual ahí tenés un vínculo muy fuerte de Kicillof con Claudio Tapia. Por otro lado, tenés a uno de los hombres tal vez de la semana que ha tenido muchísima presencia en los medios no, en las redes sociales, que es el ámbito en el que mejor se mueve, que es Pablo Tobillino, torero de la AFA. Es un hombre de Santiago del Estero, con un vínculo muy fuerte con Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, y con Sergio Massa. Entonces vos ahí tenés al peronismo bastante vinculado a la conducción del fútbol argentino. Después, que la Libertad Avanza o el gobierno nacional y sus referentes, Javier Milei, Patricia Bullrich, Lemoyne, los que fueron apareciendo en estos días, subiéndose a la onda expansiva que generó este conflicto por parte de Estudiantes de La Plata, es para tomarlo de otro modo. Verón nunca dijo que simpatiza por el gobierno nacional, ni que apoya a este gobierno, como tampoco lo dijo del peronismo, ni del PRO, ni del radicalismo, ni de nadie. Verón se mueve en un circuito en el que entiende que la política para él pasa por el club, pasa por Estudiantes de La Plata, y no niega que ha tenido conversaciones con todos los espacios políticos a lo largo de su trayectoria. Pero si vos me preguntas, y que además ratifica cada vez que puede, esta mañana lo hizo de nuevo, que su modelo no es el de las sociedades anónimas deportivas, como siempre se confunde. Que sí,
pretende un modelo de inversión externa a los clubes para el financiamiento del fútbol, pero que no necesariamente eso tiene que implicar una sociedad anónima deportiva, como sí pretende el gobierno nacional y lo hizo explícito en reiteradas oportunidades. Juan Pablo, una de las posibilidades que se habló incluso en estos días, desde diferentes sectores del gobierno hablaron de una posible intervención, de un llamado de atención a la AFA. Me pregunto, después por otro lado, Javier Milei anunció que finalmente no viaja a Estados Unidos al sorteo, es decir, hay un ida y vuelta permanentes. ¿Cuánto tiene para ganar en esta discusión el gobierno y cuánto tiene para perder? Porque pareciera que el fútbol también es como medio pantanoso, digo, no es tan sencillo. También puede perder mucho el gobierno si esto le sale mal. Sí, lo de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino, está como descartado, ¿no? Sí, me parece que es típico del discurso dominante del gobierno nacional de ir por todo y de ir a fondo en todo. No lo vas a ver solamente con el fútbol, uno lo puede ver en la lectura política del día a día, ¿no? Esto de los mejores ministros de la historia, el mejor gabinete de la historia. Es como ir a 120 en todas las curvas, ¿no? Intervención del fútbol argentino porque no me gusta la conducción. Verón, me parece, no está planteando eso. De hecho, hoy a la mañana insistió con que su idea no es ni presidir ni conducir el fútbol argentino, pero tal vez sí sea una herramienta o algo que quiera poner en discusión el gobierno nacional solamente para quitarle la conducción al peronismo del fútbol. No sé si tiene, me parece que tiene más, tiene para ganar el gobierno en ese sentido si es que en algún momento logra cambiar, cosa que yo veo muy difícil, este sistema que rige para permitir las sociedades anónimas deportivas. Yo lo veo lejano, no lo veo en el fútbol argentino hoy eso, me parece que nadie lo ve, pero es una bandera que viene levantando el gobierno nacional desde que asumió Javier Milei y que no tiene para perder, digamos, o el fútbol es así o es como quiere el gobierno nacional. Claro. Entonces parece que ahí tiene más para ganar que para perder. Sí, yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo, por el torneo que ahora se va a llamar Mercado Libre, ¿no? Que se barajaba esa posibilidad. En esto que vos decías, bueno, si bien puede ser el peronismo, como está referenciado Chiquitapia, si también hay un grado de pragmatismo fuerte que puede implicar otro tipo de vínculos, incluso con sectores que ideológicamente pudieran sentirse más cercanos al gobierno. Lo que pasa es que me parece que el fútbol a ver, como decíamos al principio, el fútbol siempre está nutrido de la política, eso es indudable. Y no necesariamente hay una conducción en el fútbol argentino ni en las comisiones directivas de los clubes que esté 100% alineada a un espacio político o a una fuerza política. Vos vas a ver en los clubes que hay y que participan actores de la política tradicional que en algún municipio serán concejales, en otros fueron ministros, en otros son dirigentes, pero que incluso de diferentes espacios políticos pueden coincidir en una comisión directiva. Lo de Juan Sebastián Verón por ahí es un caso para mirar con atención en ese sentido, que su primera comisión directiva hace un poco más de 10 años tenía algunos representantes del ciolismo en ese momento que gobernaba la provincia de Buenos Aires, pero también tenía a un funcionario del PRO que gobernaba la ciudad de La Plata. Entonces, y también de la Cámpora. Es un hombre que se ha sentado por ahí con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, que ha tenido diálogo con los diferentes espacios políticos. Y lo podés ver también en el resto de los clubes. Con lo cual, yo no creo demasiado en esto de que un espacio político sea el que domina cierta conducción. Es cierto que en la AFA sí, porque lo dicen abiertamente, y hay una posición ahí dominante, pero en el comité ejecutivo y en general en la comisión de la Asociación de Fútbol Argentino vas a encontrar empresarios, vas a encontrar gente ligada a otros espacios políticos que no necesariamente son del peronismo. En este caso el peronismo más tradicional, ¿no? El peronismo del interior profundo, digo, o el masismo en algún sector, no tanto el kirchnerismo, si querés, hoy representado en la Asociación de Fútbol Argentino. Juan Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros este rato. Te mandamos un abrazo.
Juan, chicos, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Nos queda una conversación más pendiente en esta noche de viernes, te lo adelantábamos, tiene que ver con la precarización de los trabajadores de la cultura. Nos visita Sebastián Blutrach, es productor teatral, dueño y director del Teatro Picadero y presidente de AADET. Me arriesgo a decir, Sebastián, a ver, AADET es Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Y musicales. Ah, le faltó la partecita. Bueno, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, entiendo que han llevado adelante una encuesta abierta con trabajadores de la cultura para ver cuál es su situación y la situación es dramática. A ver, para poner en contexto, este año hicimos una fundación desde el Teatro Picadero, no desde AADET, este es otro sombrero, por decirlo de una manera, junto con Natalia Calcaño, Graciana Amaro y Anabela Museri. Y lo primero que presentamos es un estudio de la situación de los trabajadores de la cultura. No es muy distinto del resto de los otros sectores, ¿no? El nivel de precarización y lo que viene tiene que ver todo en ese sentido. El sector cultural tiene una característica muy particular en la encuesta de más de 2.000 casos federales, y es que hay un 44% de trabajadores que no perciben ingresos por hacer un trabajo cultural, es decir, que sigue existiendo el amor al arte. A partir de eso, es un rubro o una industria o una actividad muy particular, digamos, porque a su vez genera ingresos similares a los de los servicios financieros o genera empleo un poquito por debajo del turismo o de gastronomía, ¿no? Entonces, desde ese lugar podemos decir, digamos, como temas interesantes, que de los que reciben ingresos, 7 de cada 10 es su ingreso principal. De los que reciben ingresos, más de un 44% tienen 3 trabajos o más, y solo un 17% está en relación de dependencia, por lo tanto tienen plenos derechos laborales. No sé cuán distintos son de otros trabajos, teniendo en cuenta que se habla de que el 50% de la población no está en blanco, entonces es un... Pero bueno, en nuestro caso creo que es significativo, y que para nosotros desde la Fundación lo que más nos interesa es tener un diagnóstico, porque el sector y la cultura ha venido siendo atacada en este gobierno, y me parece interesante empezar a responder con datos duros, con información de la economía de la cultura, porque lo que sentimos es que no alcanza en este momento la respuesta de que la parte más de lo que tiene que ver con el autoestima, con la caricia para el alma o el valor simbólico que es innegable que tiene la cultura, pero que en este momento de la sociedad hay que sentarse y dar una discusión con argumentos, con data dura, porque el sector está siendo atacado y en general la cultura tiene mucho más para devolver que lo que recibe, ¿no? En ese punto, Sebastián, me interesaba ver cuál es tu mirada en los propios términos del gobierno, ¿no? Si no tuviera que ir como decir, bueno, vamos a jugar con sus propias reglas. Paradójicamente, la industria cultural en la Argentina es una industria que trae divisas y que motoriza también muchísimo el sector privado, es decir, cuando se hacen determinadas obras, se hacen determinadas filmaciones, permite que haya un aumento en el empleo privado, y también cuando se exportan determinados productos culturales, permite un ingreso al país de divisas que no todos los rubros lo hacen. O sea, yo, si mal no recuerdo, fue apenas asumió Milei que también trabajadores de la cultura mostraron con datos duros cuáles eran los aportes que hacía el PBI la cultura en términos duros de empleo, de esto que te decía, de acceso a las divisas. Bueno, Palazzo lo mostró con el Festival de Cosquín, que en su momento fue atacado, y todo lo que generaba alrededor de Cosquín hacer un festival, y unas exenciones impositivas que le había dado el gobierno de Córdoba, que fueron criticadas, y él demostraba a través de un estudio de una universidad cuánto es el valor agregado para la ciudad, para la región, la recaudación impositiva alrededor de lo que genera un festival como Cosquín, y ni hablar el posicionamiento y la marca Cosquín, o la marca Córdoba, o la marca de Argentina en el caso de la cultura también, ¿no? Más allá de la negación, ¿no? de la parte económica, que es fundamental en un gobierno que se dice economicista, digamos, que plantea la cuestión del equilibrio fiscal, que tiene una visión básicamente mercantilista, hay un ataque a la cultura
por lo intransferible que significa el mensaje cultural, ¿no? Por lo vincular, por lo humano. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué es lo que propone este gobierno en su lugar, en el lugar de la cultura? Venía escuchando un poco las otras conversaciones y en todos los ámbitos es un poco lo mismo, ¿no? Esa libertad de movimiento, el retiro de lo estatal como un valor cuando ni su mayor socio, hoy socio no comercial, su socio en cuanto a imagen, que sería Donald Trump, hace todo lo contrario, donde es totalmente proteccionista con el trabajo de Estados Unidos, cosa que no sucede acá con el trabajo argentino. Lo hablaban antes los otros Sebastianes con el tema del campo, y con la cultura me parece que tiene que ver que es un espacio donde nunca va a conquistar, porque ideológicamente lo que vos comentabas, ¿no? La cultura es colectiva, la cultura tiene otros valores que no van a concordar con este gobierno, y en nuestro espacio en su mayoría va a encontrar oposición a lo que él propone, a lo que propone este gobierno, para no personalizarlo en el presidente, ¿no? Y desde ese lugar hay ataques. A mí me tocó a principio del año pasado, que producía la obra con Cecilia Roth, un ataque personal hacia Cecilia, sobre un ataque de que no vendíamos entradas, una medición del éxito muy subjetiva, ¿no? Porque no todos los contenidos culturales se miden en cuánto venden o cuánto no venden. Hay otros valores que uno busca. Y por ejemplo en mi teatro, que tiene 260 butacas, no compito con Nico Vázquez y Rocky, que tiene 1000 entradas, ¿no? Entonces hay valores en los que no podemos discutir porque pensamos diametralmente opuesto. Para nosotros el éxito tiene otros valores distintos. El éxito no es solo económico. Y creo que es un espacio que no van a poder conquistar, entonces no es o sea, es una suerte de disciplinamiento también la política cultural de este gobierno. Puede ser, por ahí es su propia ideología, y aunque yo no la entienda, la tendríamos que aceptar, ¿no? Digo, pero no. Es muy difícil sentarse a dialogar. Creo que es necesario intentarlo. Creo que lo que nos llevan es a la indignación, y cuando uno se indigna deja la discusión, y no hay que dejar la discusión, hay que seguir dándola. Creo que el Estado tiene que formar parte del fomento de nuestra actividad, porque lo que recibe la cultura es mucho menos de lo que devuelve en cuanto al Producto Bruto Interno, como decías antes. Y creo que es generadora de empleo de calidad, es un empleo vocacional y por lo tanto genera felicidad, y esas microfelicidades, cuando uno puede trabajar de su vocación, se genera, por ahí suena romántico, pero se genera una mejor sociedad, ¿no? Cuando uno puede realizarse donde tiene verdadera vocación. Decías que es muy difícil la discusión. ¿Quiénes son los interlocutores que deberías tener y que en todo caso no habilitan esa discusión, o esa discusión no fluye? Bueno, no los hay. No los hay directamente. No hay un intercambio, porque si te fijas en la ley de bases, termina siendo al fin y al cabo Sturzenegger como ministro desregulador, digamos, porque desde la Secretaría de Cultura no lo hay. De hecho, fue para atrás la disolución del Instituto del Teatro, y sin embargo no cumplen la ley. Pasa un poco como con la ley de discapacidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Perdón, porque si volvamos, quisieron dar de baja al Instituto del Teatro, esto no sucedió, digamos, fue rechazado. Se tiró para atrás, pero no pusieron en marcha, no volvieron a restituir a los directores de las diferentes regiones, y sigue sin funcionar. Entonces, bueno, es algo que se vivió en Argentina, ¿no? De vaciar de contenido las instituciones para después justificar que no tienen ningún sentido, ¿no? El Instituto del Teatro, digamos, como fue el Inca en su momento, que también tiene una actividad muy inferior a la que tuvo en gobiernos anteriores, uno puede discutir si funcionaba bien, si funcionaba mal. Nos ponen todo el tiempo en una situación de estar a la defensiva y no podemos ser propositivos. Yo creo que los tiempos van a una velocidad con la evolución tecnológica, los contenidos culturales en el mundo digital no están regulados, no, es un dinero que pone la cultura que no vuelve a la cultura. Hay tanto para trabajar
que terminamos defendiendo instituciones que por ahí hasta son un tanto viejas y no han funcionado del todo bien, porque la propuesta es la destrucción. Pero en verdad, digamos, un poco desde la fundación, en esta etapa que podría llegar a ser una oportunidad dentro del desastre, es un espacio para pensar, para escuchar y para pensar a futuro cómo generar esos espacios que den el verdadero fomento que va a necesitar el cine, el teatro, los libros y cada una de las partes que componen la cultura, ¿no? Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Estamos llegando al final de la semana de Bienvenidos al Tren, pero la semana que viene continuamos. Así que seguimos. Estaremos viéndonos. Bueno, suerte. Ah, no, ustedes, perdón, disculpen, no están en cuartos de final, así que no tengo que desearles suerte. Perdón, pero bueno, el fútbol sigue adelante también. A vos te propongo que esperes un segundito nada más, porque ya estaré saludando a Pablo Caruso. Comienza QR en Bravo TV. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias, Sebastián, de vuelta por venir. Ya estamos enseguida con QR. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso.
no vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso, no gritáis viva la libertad. La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Juan y Natale? Buenas noches, Pablo Caruso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Felicitaciones, che, por anoche. Gracias, muchas gracias. No gané nada, era el conductor. No, pero sí. Cuando terminamos QR llegué y me quedé con... Bueno, duró hasta casi la 1 de la mañana. 1:20 por ahí, más o menos. Sí, sí. Pero te estaba ahí viendo, siendo hincha. Por ahí alguno. Gracias. Pero muy bien. ¿Qué era lo que tenías? Un arreglo. De este lado estaba. Sí. Era un arreglo. Era como... Fabián Cita. Sí. Mi look. Y esto es, no sé, como un aplique que él tenía, entiendo, había algo para mí del orden del origami, porque era de papel, ¿viste? Sí, y era un papel plegado. Corrido de algún lugar, pero no me tomes en cuenta porque soy un queso. Un papel plegado en forma como de abanico y había como unas plumitas también. Bien.
muy lindo. Yo he entregado a las decisiones de mi vestuarista, que por supuesto... ¿Lo disfrutaste? ¿La pasaste bien? La pasé bien, lo disfruté. Es muy largo, hay que estar muchas horas parada. Mucha concentración. Por eso no me voy a quedar parado mucho tiempo acá con vos. Te quiero aclarar porque aparte no... ¿viste? No te la hago muy larga. No, pero muy bien, le fue muy bien a C5N. Le fue muy bien, la verdad que sí, que ganó muchos premios. Y después hablan de Central. Bueno. Muy bien. ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué tenés Chiqui Ventura. Bueno, esto que tengo es el joystick que maneja la artística de Bravo TV y también de los otros canales de la empresa. Por eso tengo que primero setear... Hubiera jurado que era de... No, esto es, mirá, acá tenés NET, Bravo TV, Caras TV y el canal E. Entonces, primero tocamos Bravo, porque si no te cambio la artística de los otros canales que no estamos. Te cambio la novela, te cambio cosas. ¿Entendés? Pero no, acá, tiqui, mirá, ahí va. No, me sorprendés día a día, Juan, ¿eh? Sí, me lo llevo a casa y cambio la programación. La gente se sorprende. Y sí, ¿cómo no? ¿Puedo entregar esto y ya estoy con vos? Sí, cómo no. Gracias. Ya viene. Ahora sí. Bueno, ayer, cuando vos estabas muy concentrado para la noche de los Martín Fierro, nosotros compartimos durante bastante tiempo lo que había ocurrido en una de las salas de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Toda una reunión de gente antivacunas, muy críticos, y en un momento apareció como una demostración en vivo con un señor con torso desnudo al que se le adherían distintos tipos de objetos metálicos. Al grito de las vacunas de la pandemia, sobre todo creo que mencionaba la AstraZeneca, ¿no, Martín? Si no me equivoco. Lo llenaron de aluminio y miren cómo quedó el señor. Bien podríamos traer imanes no solamente para la heladera de las vacaciones, sino también para nuestro amigo. Claro, por supuesto. Claro. Hay algo que no entiendo ahí y es por qué tiene que estar con el torso desnudo. Porque si vos estás imantado a través de la remera, te podés pegar, tendrías que poder pegarte la cuchara depende igual. de la fuerza de atracción del asunto. Claro, tal vez está medio débil la atracción. Y además convengamos que llama bastante más la atención. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, un físico privilegiado además. Ayer hablamos con la doctora Florencia Kahn, infectóloga, que dijo algo muy interesante. Dijo, aún así, más allá de las personas que sin ningún tipo de fundamento atentan contra la vacunación y los planes de vacunación, puede haber buena parte de la ciudadanía, o aunque sea poca, no importa, que le agarra alguna duda. Entonces no hay que ir con soberbia sobre ese tema, hay que explicar. Entonces nos esforzamos por encontrar algunos argumentos que demuestren, sin ofender, que lo de ayer fue un mamarracho y sobre todo apalancado en lo institucional, porque fue en diputados. Claro, yo pensé que ese evento no se iba a hacer. Yo también, francamente pensé lo mismo, pero nos dio una mano Mariana Fabiani. En realidad, el archivo del programa que conduce Mariana Fabiani, que conducía Mariana Fabiani, si no me equivoco, en Canal 13, porque resulta que este señor ya venía haciendo este sketch en otro tiempo y mucho antes de la pandemia. Antes de que lo vacunaran, digamos, claro, antes de AstraZeneca. Por lo menos de esta pandemia, quizá habitó otras pandemias en otro momento, mirá. Esto fue que se me despertó a mí. Ah, esto tiene menos metal que la llave, claro. Yo menor pensé que era el tamaño. Fue así. Ah. Entonces, dejé pasar el tiempo. Y el tiempo fue pasando. Ejercitando gimnasia, física, concentración, fue adquiriendo más peso. Mínimo. Tiene plástico, ¿no? Tiene plástico. ¿Puede parar? Claro. Está bien. Esta. Y cada tanto ahí, se casa. O sea, el cuerpo despide grasa y la grasa resbala. Epa, se le pegó. Y medio continuó, ¿no? No te lo des en la cara porque... No, ¿vas a bailar? ¡No! ¡No se le cae! Son como dos tetas arriba de metal, dos operadas. Es increíble. ¿Sí? No, pero pará. ¿Vos qué año decías que pasó esto? 2014, la gráfica pedía un poquito antes también, ¿no? Antes. La pandemia 2020, 2021. Correcto. Pero este hombre en 2014 estaba mostrando esto como una especie de habilidad personal que él tenía y además lo que dijo, si entendí bien, es que
ejercitándose físicamente, se fortaleció y entonces podía hacer que se le adhirieran cosas más pesadas, objetos de metal más pesados. Había una llave que era bastante pesada, Sí, ¿no? claro, después se pone 2 pesas, esas cosas redondas eran Sí. 2 pesitas, seguramente bastante pesadas. Entonces, ¿cómo es que esto que en el 2014 era una suerte de atracción de feria, por decirlo de alguna Está forma, muy bien. después se convierte en el flagelo de las vacunas en 2025? Me parece que estafó a la diputada Quirós. Sí, a la diputada Quirós, productora agropecuaria. O la estafó a Quirós, o todos esos estafaron a quienes estábamos viendo y al propio el Congreso Nacional. ¿Vos te acordás de un sketch de Cha Cha Cha? Se llamaba Manuk. Por supuesto, como el hombre que nunca ríe es Sí, por Manuk. Y ejemplo. bueno, Manuk, viste, el hombre que nunca ríe, era Fabio Alberti. La verdad es que no podía parar de reír, ¿no? No podía parar de reír y se iba a los tiros en general, ¿no? Claro. Por quien estaba tratando de contratarlo, haciendo un esfuerzo para contratar. A mí me dio mucho eso, lo que vi recién. Lo de Sí. ayer me enoja un poco más viendo esto. Después de lo que pasó en la jornada de ayer, la verdad es que es bravo, no es como nuestro canal. Sí, Bravo TV. Sí. Habría que decirle a la señora diputada, habría que mostrarle este video por las dudas y a ver qué tiene ella para decir sobre esto. Algo deberían decir, ¿No? efectivamente, las personas que organizaron eso. Porque Pero ahí bueno. no era una cuestión de vacunación. No, claro. Ni era un problema, para él era un don O que él tenía, eventualmente, ¿no? si era Claro. eso, tenía que ver con otras cosas, no necesariamente con la, Claro. con la pandemia, ¿no? Ujú. Pero bueno, me quedo con lo que decía Florencia Campo, que nos podemos reír, esto nos parece muy bizarro, grave, pero me parece que es importante tomarlo muy en serio para ese sector de la ciudadanía que puede tener genuina duda sobre varias de estas cosas que se suelen decir, ¿no? Y es muy grave porque rompe la defensa de rebaño y bueno, y ahí van nuestros pibes y pibas sufriendo. Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay campañas públicas de concientización. Así Sí. que bueno, queda para espacios como este y aquellos en los que bueno haya voluntad, en todo caso, de transmitir lo que creemos que es el mejor camino para cuidarnos entre todos. En un ratito vamos a mostrar algo porque el bloque al que pertenece efectivamente la diputada se ve que un poco de preocupación le dio y aclararon como que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo la diputada de su propio bloque, pero ahora lo Ok. vamos a